Bien, saludos a todos. El tema de nuestro estudio durante esta hora es pensamientos sobre la naturaleza humana de Cristo. Este es un mensaje muy solemne e importante. Quisiera empezar por orar pidiendo la bendición de nuestro Señor. Padre Celestial, venimos ante tu impresionante trono en el nombre de Jesús, nuestro intercesor. Te pedimos que estés presente a través del ministerio de tu Espíritu, que bendigas esta presentación, ayúdanos a entender que es posible vencer a través del poder divino. Gracias por oír nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Del 17 al 19 de febrero de 2015, el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General celebró un simposio en la ciudad de Medellín, Colombia. El simposio fue para todos los pastores, administradores y maestros de todo el país. La mayoría de los miembros que sirvieron en el comité IIB de la Conferencia General estaban allí para presentar ponencias en diferentes asuntos teológicos que la Iglesia estaba enfrentando en aquel momento y todavía lo hace. Los organizadores del simposio me invitaron a hacer dos presentaciones en la naturaleza humana de Cristo. Sin embargo, nunca me preguntaron de antemano qué creía yo acerca del tema. En el simposio, presenté la visión post-lapsaria y se produjo nada menos que un terremoto. El tumulto ocurrió porque la abrumadora mayoría de los presentes creía que Cristo tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. El ambiente se puso tan irritado que uno de los representantes del Instituto de Investigación Bíblica, quien por muchos años sirvió como su director, se paró ante la sesión plenaria de más de 600 delegados para pacificar las turbulentas aguas. Dijo que mi presentación estaba muy bien hecha y que era uno de los dos puntos de vista que sostienen los eruditos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, lamentó que nadie presentara el punto de vista opuesto al punto de vista que yo había presentado. Resaltó que la Iglesia no tiene posición oficial en la naturaleza humana de Cristo. Por lo tanto, ambos puntos de vista, prelapsariano y poslapsariano, eran igualmente aceptables. Las aguas se calmaron un poco. Varios días después, otro miembro de la IIB, que no participó en el simposio, pero compartía la opinión que yo tenía, me llamó y dijo lo siguiente: en nuestro encuentro esta mañana, en la conferencia general, recibimos el informe de que tuviste una presentación excelente en la naturaleza humana de Cristo, en la ciudad de Medellín. Muchos de los pensamientos que voy a compartir son de aquel simposio, así como de un libro que yo considero que es el mejor en la naturaleza humana de Cristo. Se llama Tocado con nuestros sentimientos. Un libro muy importante. El subtítulo es Un análisis histórico del pensamiento adventista sobre la naturaleza humana de Cristo, y el autor es Gene Searcher. Es un libro que ha estado agotado, sin embargo pueden obtener copias de Secrets Unsealed. Déjenme decirles algo sobre el autor, Gene Searcher. Antes de que falleciera, era el director del Instituto de Investigación Bíblica de la División Euroafricana, así como también el secretario de la división. Él sirvió como profesor de teología en varias universidades adventistas. También hizo que su libro sea publicado, este libro, por la Review and Herald en el año 1999, lo que significa que en ese momento no se consideró herético. El libro es un estudio histórico y teológico de cómo la Iglesia Adventista cambió su visión de la cristología en la década de 1950. El Dr. Searcher fue un erudito consumado. También escribió un libro llamado La naturaleza y destino del hombre en antropología, un libro que fue aclamado internacionalmente por
eruditos no adventistas. A medida que abordemos este asunto, queremos hacer varias preguntas y las revisaré rápidamente. Estoy tratando de sintetizar dos presentaciones en una. ¿Qué queremos decir con una naturaleza humana pecaminosa y una sin pecado? ¿Es un pecado tener una naturaleza pecaminosa? ¿O está el pecado permitiendo a la naturaleza pecaminosa expresarse en actos, pensamientos y palabras pecaminosas? ¿En qué manera la visión católica romana del pecado original difiere del concepto adventista de que heredamos la naturaleza pecaminosa? Todos estamos de acuerdo en que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Sin embargo, la pregunta crítica es esta. ¿Qué tipo de humanidad tomó Jesús cuando vino a esta tierra? ¿Tomó la naturaleza humana de Adán antes de la caída? ¿O tomó su naturaleza después de la caída? ¿Qué quiere decir Elena de White cuando escribió que Jesús no tenía propensiones malignas hacia el pecado? En nuestra última presentación escuchamos bastante de esto. ¿Es posible obtener una victoria total contra el pecado mientras vivimos en carne de pecado? ¿Sería justo de Jesús que esperara que sigamos su ejemplo si tuviera una naturaleza humana diferente de la nuestra? ¿Tendrá Dios una generación en el tiempo del fin que superará totalmente el pecado en carne pecaminosa? ¿Cuándo Jesús removerá la naturaleza pecaminosa de su pueblo? ¿Continuará el pueblo de Dios pecando en palabras, hechos y pensamientos luego del cierre de la gracia? ¿Seremos capaces de enviar nuestros pecados al santuario celestial luego del cierre del tiempo de gracia? Hay corroboración bíblica de que Elena de White estaba en lo correcto cuando dijo que el pueblo de Dios tendrá que vivir en el tiempo de angustia sin un intercesor o mediador. Y finalmente la última pregunta, ¿será la última generación diferente de todas las generaciones anteriores? Ahora, hay algunos aspectos que no son negociables cuando tratamos este asunto. Primero, cuando Jesús estuvo en la tierra fue 100% Dios y 100% hombre, pero nunca usó su poder divino para conquistar la tentación. Siempre dependió del poder divino de su Padre. Segundo, es posible para nosotros vencer como Jesús venció si dependemos del mismo poder del que Él dependió. El ejemplo sin pecado de Jesús es alcanzable. Tercero, las tentaciones de Jesús fueron mucho más grandes que las que Adán o nosotros enfrentamos. Adán no fue tentado a transformar piedras en panes. Adán no cargó con los pecados del mundo. Adán no fue perseguido 24/7, 365 días por Satanás. Las tentaciones de Jesús fueron infinitamente más grandes que las tentaciones que nosotros enfrentamos. Así que, como dice Elena de White, podemos imitar el ejemplo, pero no podemos copiar el ejemplo, porque sus tentaciones fueron mucho mayores que las nuestras. Finalmente, el cuarto asunto que no es negociable es que Jesús nunca cultivó malas tendencias hacia el pecado. Nunca se sintió inclinado a pecar. De hecho, retrocedió ante la tentación en el instante en que la tentación llegaba. Hay peligros acechando en ambas perspectivas. Por un lado, aquellos que creen en la victoria total sobre el pecado antes del cierre de la gracia siempre están en peligro de caer en los errores mortales del perfeccionismo y fanatismo, pensando altamente de sí mismos y criticando a otros por no llegar a su alto nivel de espiritualidad. Sin embargo, el peligro en el otro lado es tomar el pecado a la ligera y justificarlo en nuestras tendencias heredadas y cultivadas. El peligro de este lado es enseñar que la naturaleza humana del hombre es tan poderosa
que ni siquiera la omnipotente gracia habilitadora de Dios puede darnos una victoria total sobre ella. Aquellos que dicen que no es posible vencer totalmente el pecado antes del cierre del tiempo de gracia, no están realmente diciendo que la naturaleza humana pecaminosa es débil, sino que Dios no es lo suficientemente poderoso para ayudarnos a superarla. Están diciendo, tal vez sin darse cuenta, que nuestra carne pecaminosa es más poderosa que el poder habilitador de Dios. Aquellos que están más cerca de la perfección nunca pueden decir he llegado. De hecho, aquellos quienes son más santos a la vista de Dios, incluso aquellos que pasarán por el tiempo de angustia, son aquellos que se sienten los más pecadores, porque están contemplando constantemente la belleza perfecta del carácter de Cristo y cuánto costó el pecado en el Getsemaní y en la cruz. Como Isaías, cuando contemplen la santidad de Jesús, dirán, soy muerto. Como Pedro, dirán, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Como Pablo, exclamarán, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como el santo Daniel, ellos dirán, hemos pecado. Ahora, hay un punto muy importante. No defendamos lo indefendible, diciendo que la Iglesia Adventista siempre creyó que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. Es un hecho documentado que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su mayoría, ha cambiado su cristología, y fue cambiada en el medio del siglo XX desde una visión poslapsariana a una visión prelapsariana. Como aprendí en el simposio de Medellín, la mayoría de los estudiosos en nuestras escuelas teológicas y seminarios, y probablemente la mayoría de nuestros administradores y pastores, han adoptado la cristología nueva. Es interesante que Jones y Waggoner en 1888 enseñó que Jesús tomó la naturaleza humana luego de la caída. De hecho, Waggoner sugirió que consideráramos la genealogía de Jesús para determinar la naturaleza humana que Jesús adoptó. Entre los ancestros de Jesús estaba Abraham el mentiroso, David el adúltero y asesino, y Manasés el idólatra. Jesús recibió la naturaleza caída y pecaminosa de sus ancestros humanos, pero nunca pecó en esa naturaleza pecaminosa. Juan escribió que Jesús poseía las pasiones y tendencias de la carne pecaminosa, pero nunca participó de esos pecados. Es vital entender la diferencia entre tener las pasiones y tendencias y rendirse a esas pasiones y tendencias. Jones escribió en el Boletín de la Conferencia General de 1895, páginas 328, las siguientes palabras. La carne de Cristo era nuestra carne, y en ella había todo lo que hay en la nuestra. Todas las tendencias a pecar que hay en nuestra carne estaban en su carne, recurriendo a Él para que consintiera a pecar. Pero por supuesto que Jesús nunca consintió a la tendencia. W. Prescott, cuyas declaraciones Elena de White apoyaba con entusiasmo, escribió lo siguiente. Aunque Cristo adoptó la carne pecaminosa, carne en la cual nosotros pecamos, tomó esa carne y vaciándose y recibiendo la plenitud del Dios mismo, Dios fue capaz de evitar que peque en esa carne pecaminosa. De modo que aunque se manifestó en carne pecaminosa, Dios, por su Espíritu que habitaba en él, evitó que pecara en esa carne pecaminosa. En el 31 de octubre de 1895, Elena de White escuchó al anciano Prescott predicar un sermón en las palabras hecho carne, y con entusiasmo apoyó su presentación. Los católicos y muchos protestantes enseñan la doctrina del pecado original. La idea básica es que nacemos pecadores.
porque Adán nos legó la culpa de su pecado original. En otras palabras, somos culpables porque, como descendientes de Adán, heredamos la carne pecaminosa de Adán. De acuerdo con esta perspectiva, si Jesús hubiese nacido con la misma naturaleza pecaminosa que el resto de la humanidad, hubiera sido pecador por nacimiento. En tal caso, Jesús hubiese necesitado un redentor. No hay duda de que todos en este mundo nacen con una naturaleza humana pecadora. Es decir, la atracción del pecado reside en cada descendiente de Adán, y ese poder o atracción nos seduce a cometer pecados reales. Jesús tuvo la atracción, pero Jesús no pecó. ¿El pecado es un estado de ser o es una elección? Pecamos porque elegimos actuar, hablar o pensar contrariamente a la voluntad revelada de Dios. Pecar es permitir a nuestra naturaleza humana caída que actúe en oposición a la voluntad de Dios. Si el pecado no es una cuestión de naturaleza, sino más bien de elección, entonces Jesús pudo haber heredado nuestra naturaleza humana pecaminosa sin convertirse en un pecador. Jesús se mantuvo sin pecado porque en el mismo momento en el que llegaba la tentación, elegía, por decisión de su voluntad, obedecer a Dios y nunca permitir a la naturaleza humana pecaminosa controlar sus acciones. Su herencia fue como la nuestra, pero sus decisiones fueron diferentes. Elena de White confirma este punto de vista. Ella escribió: hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satán que molestan incluso al mejor de los hombres, pero ahora escuchen esto. Pero, si estos pensamientos y sentimientos no son apreciados, si son rechazados, Elena White dice que Jesús retrocedió cuando fue tentado. Si son rechazados como odiosos, el alma no se contamina de culpa y ninguna otra es profanada por su influencia. Una declaración poderosa. Aquí hay otra. Por fe y oración, todos pueden cumplir con los requisitos del Evangelio. Ningún hombre puede ser obligado a transgredir. Escuchen cuidadosamente. Se debe obtener primero su propio consentimiento. El alma debe proponer el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar la razón o la iniquidad sobre la conciencia. La tentación, por fuerte que sea, nunca es una excusa para pecar. Mensaje para los jóvenes, página 67. Aquí hay otra más. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó contra las mismas feroces tentaciones, aparentemente abrumadoras, que asaltan a los hombres. Tentaciones para complacer el apetito, a aventurarse presuntuosamente donde Dios no lo guiaba, y a la adoración del Dios de este mundo, sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinantes de esta vida. Todos serán tentados, pero la palabra declara que no seremos tentados por encima de lo que somos capaces de soportar. No heredamos la culpa de nuestros ancestros porque recibimos de ellos una naturaleza pecaminosa. Solo somos culpables cuando personalmente elegimos responder a los ruegos de nuestra naturaleza pecaminosa. Noten en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 añade su testimonio. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Voy a omitir una declaración porque tenemos muy poco tiempo. Ahora vayamos a la forma en que ha cambiado la cristología de la Iglesia Adventista. Examinemos primeramente una porción de la edición 1947 de las lecturas bíblicas para el hogar. Por cierto, es el mismo todo el camino
hasta el año 1914, en Lecturas Bíblicas para el Hogar. Iremos a la sección 4, capítulo 39. El título es Una vida sin pecado. Pregunta número 6. Pregunta número 6 en Lecturas Bíblicas para el Hogar dice esto. ¿Cuán completamente compartió Jesús nuestra humanidad común? Ahora viene la respuesta desde Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, como a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esa es la respuesta bíblica. Luego hay una nota explicativa en la edición de 1947. Dice lo siguiente: en su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Si no, entonces Él no fue semejante a sus hermanos. Entonces no fue tentado en todos los puntos como nosotros. No venció como nosotros debemos hacerlo. Y por lo tanto, no es el Salvador completo y perfecto que el hombre necesita y debe tener para ser salvo. La idea de que Cristo nació de una madre inmaculada o sin pecado, no heredó ninguna tendencia al pecado, y por esta razón no pecó, lo quita del reino de este mundo caído y del mismo lugar donde se necesita ayuda. En su lado humano, Cristo heredó lo que todo hijo de Adán hereda, una naturaleza pecadora. En su lado divino, desde su misma concepción, fue engendrado y nacido del Espíritu. Todo esto fue hecho para colocar a la humanidad en terreno ventajoso y para demostrar que, de la misma forma, cualquiera que nazca del Espíritu pueda ganar victorias sobre el pecado en su propia carne pecaminosa, por lo que cada uno debe vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación y salvación del pecado. ¡Qué poderosa nota! Sin embargo, en 1949, la Review and Herald solicitó al profesor D. Reebok, quien estaba enseñando en un seminario en Washington, D.C., que revise el texto de Lecturas Bíblicas para el Hogar con la intención de publicar una nueva edición. Y en la edición 1949, la nota que leímos fue borrada. Ralph Larson, en su libro La palabra hecha carne, documentó cómo Elena de White escribió repetidamente que Jesús tomó nuestra naturaleza pecadora y da múltiples citas de autores adventistas de antes de 1949 que escribieron lo mismo. Es realmente trágico que luego de que la Iglesia haya existido por 90 años, repentinamente se realizó un cambio. Leroy Froome explicó el motivo de la eliminación de la nota. Leo. Llegando a esta desafortunada nota, este es Reebok, en la página 174, en el estudio acerca de la vida sin pecado, él, es Reebok, reconoció que esto no era verdad, por lo que la nota incorrecta fue eliminada y se ha quedado fuera en todas las impresiones posteriores. El anciano Froome y otros líderes de la Iglesia querían que los evangélicos reconozcan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una denominación auténtica y convencional. Para lograr esto, vieron como necesario el descartar la idea de que Cristo tomó la naturaleza pecadora de Adán, aunque sin cometer pecado. De acuerdo con Donald Gray Bonhouse, en un artículo que publicó Nuestros Cristianos Adventistas del Séptimo Día en la revista Eternity, él le había dicho a Walter Martin lo siguiente: ellos tenían entre sus números, es decir, adventistas, ciertos miembros de su franja lunática, así como hay irresponsables de mirada salvaje similares en todo campo de cristianismo fundamental. Entre 1955 y 1956 tuvieron lugar 18 reuniones entre evangélicos y líderes adventistas del Séptimo Día, y nuestros líderes aseguraron a los evangélicos, y ahora cito de la revista Eternity, la mayoría de la denominación siempre ha tenido, y voy a añadir esto en paréntesis de modo que podamos entender el resto de la declaración,
siempre ha tenido la humanidad asumida por Cristo como sin pecado, santa y perfecta, a pesar del hecho de que ciertos escritores ocasionalmente han publicado con puntos de vista contrarios, completamente repugnantes para la Iglesia en general. Totalmente mentira. Pueden leer todas las declaraciones antes de 1949 y encontrarás que dicen que Cristo heredó la naturaleza humana pecadora. En el libro Preguntas sobre Doctrina, Leroy Froome solo incluyó citas que apoyaban su punto de vista e ignoró el testimonio abrumador de aquellos que contradijeron su visión. Muchas de sus citas de apoyo fueron sacadas de su contexto legítimo y añadió subtítulos que sin duda engañó a los evangélicos para que piensen que los adventistas siempre creyeron que Jesús tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes del pecado. Otro líder de aquellos tiempos, R. A. Anderson, escribió lo siguiente: Nuestro Señor participó de nuestra naturaleza limitada, pero no nuestra naturaleza carnal y corrupta, con todas sus propensiones al pecado y la lujuria. En Él no había pecado, ni heredado ni cultivado, como es común en todos los descendientes naturales de Adán. Él añadió: Cuando el Dios encarnado irrumpió en la historia humana y se convirtió en uno con la raza, entendemos que Él poseía impecabilidad de la naturaleza con la que Adán fue creado en el Edén. Sin embargo, el entorno en el cual vivió Jesús fue trágicamente diferente del que Adán conocía antes de la caída. Entonces había una diferencia en el entorno, pero Jesús tenía la naturaleza sin pecado que Adán tenía antes de la caída. Es interesante que el comentario bíblico de la Iglesia del Séptimo Día, preparado por 40 teólogos adventistas del Séptimo Día entre 1953 y 1957, no tiene vestigios de la nueva cristología, a pesar de que el libro Preguntas sobre Doctrina fue publicado en 1957. También durante este periodo fue publicado el volumen 1 de Mensajes Selectos. Muchas páginas hablan acerca del mensaje de Johnson Waggoner en 1888, y en este volumen no encontrarán indicación alguna sobre la nueva cristología. Según la teología católica romana, un bebé nace culpable del pecado original. Por lo tanto, debe ser bautizado para eliminar la mácula lo más rápido posible. La visión bíblica y del espíritu de profecía es diferente. Nosotros creemos que heredamos las consecuencias del pecado de Adán, su naturaleza pecaminosa. Pero Dios no nos tiene por culpables hasta que elijamos pecar. La teología adventista enseña que heredamos una naturaleza humana pecaminosa que se inclina hacia el pecado. Por esta razón, Dios nos hace participantes de la naturaleza divina para vencer el pecado en la carne pecaminosa. Cuanto más cedemos a la fuerza de nuestra naturaleza pecaminosa, más fuerte se vuelve. En otras palabras, la naturaleza que alimentamos se vuelve fuerte y la naturaleza que no alimentamos se debilita. Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, pero mató de hambre a esa naturaleza. ¿Qué tiene que decir la Biblia sobre la naturaleza humana de Cristo? Leamos Romanos 1, 3 y 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Por cierto, la palabra andar, cuando se usa figurativamente en la Biblia, habla acerca de comportamiento o conducta. En otras palabras, quien no se comportaba, quien no actuaba según la carne, sino según el Espíritu. Eso es porque Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu lo llevó a resistir las inclinaciones de esa naturaleza pecaminosa. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué tipo de carne? Lo acabamos de leer, en semejanza de carne de pecado. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra semejanza es muy interesante. Jesús vino en semejanza de carne de pecado. La palabra griega es homaioma y es usado 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 puntos críticos, en verdad, los 3 hablan sobre la encarnación. El primero es, por supuesto, Romanos 8, versículo 3, el segundo es en Hebreos 2:17 y el tercero es en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Cada vez que homaioma es usada, se refiere a similaridad, no diferencia. Claramente Jesús no era idéntico a nosotros. ¿En qué forma Jesús era diferente de nosotros? ¿Era diferente porque tomó la naturaleza de Adán antes de la caída? ¿O era diferente por otra razón? El libro de Hebreos nos dice que Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos, pero hay una excepción, y es que Jesús nunca pecó. Y Hebreos hace esa misma clarificación en Hebreos capítulo 4. Es decir, Jesús tenía carne pecaminosa como nosotros, pero al mismo tiempo no era como nosotros porque nunca permitió que esa inclinación o esa propensión al mal se manifestara en pecado. Estaba tan bajo el control del Espíritu Santo que retrocedía del pecado. Ciertamente su naturaleza humana no era como la de Adán antes de la caída, porque entonces la palabra semejanza no podría usarse, porque Jesús hubiese sido diferente, no semejante. Elena de White escribió en El Camino a Cristo en las páginas 93 y 94 hablando sobre Jesús. Él es un hermano en nuestras enfermedades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero como el que no tiene pecado, su naturaleza se alejaba del pecado. Soportó luchas y torturas al alma en un mundo de pecado. Su humanidad hizo de la oración una necesidad y un privilegio. Encontró consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar, ¿cuánto más deben sentir los débiles pecadores mortales la necesidad de oración ferviente y constante? Leamos ahora Hebreos capítulo 2, 11 al 18. Estamos tratando contextos que hablan de la naturaleza humana de Cristo. Dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, noten que aquí está hablando de creyentes, está hablando acerca de personas que aceptaron a Jesucristo, no a un pecador normal que no ha nacido nuevamente. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, es decir, aquellos que han sido convertidos hacia Cristo, aquellos que tienen una nueva naturaleza, la naturaleza dada por el Espíritu Santo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en ti. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahora noten el versículo 14. Así por cuanto a los hijos, esos somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él también, allí tiene la palabra también, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, lo cual no podía ser si tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. Continúa en el versículo 17. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante. Aquí está el homoioma nuevamente. Y semejante no significa diferencia, significa similaridad. Fuese hecho semejante a sus hermanos. Ahora vamos a notar que el apóstol Pablo hace una clarificación cuando dice en todo. Hay una excepción. Continuemos leyendo. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel
en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 14 nos da la diferencia entre Jesús y nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Recuerdan que fue tentado en todas las cosas? Lo leímos en Hebreos capítulo 2. Fue tentado en todo, como lo fue Adán. Eso no es lo que dice. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Ahora vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, y aquí está el tercer uso de la palabra homaioma, hecho semejante a los hombres. ¿Acaso vino Jesús como un hombre, pero no era un verdadero hombre? Cuando dice que tiene la semejanza de hombre, significa que en verdad era un hombre. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vayamos a Santiago capítulo 1, 14 y 15. Esto es realmente interesante porque describe el proceso de pecado. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga, ese es el primer punto que quiero destacar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Ahora noten el siguiente punto. Entonces la pasión, después que ha concebido, el acto aún no se ha completado, pero la persona se ha inclinado hacia la tentación. Entonces la pasión, después que ha concebido o se ha cedido también, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Echemos un vistazo a las etapas que encontramos en estos versículos. Primero tenemos a la tentación. En este punto el pecado no ha sido concebido. Segundo, tenemos el ceder ante las pasiones o las inclinaciones pecaminosas. Ese es el momento en donde el pecado es concebido. Luego tenemos el nacimiento del pecado. Luego el crecimiento del pecado y eventualmente tenemos la muerte. ¿En cuál de estas etapas Jesús derrotó al pecado? ¿Fue en el punto donde cedemos? No, Jesús derrotó al pecado en la primera etapa. Cuando vino el pecado, o cuando vino la tentación, mejor dicho, inmediatamente Jesús rechazaba la tentación. Él no jugó con ella, no estaba inclinado a ella. No tenía una tendencia a cometer ese pecado que eventualmente concebiría y llevaría al nacimiento de pecado y al crecimiento del pecado y hacia la muerte. La Biblia define qué es el pecado. Primera de Juan 3, versículo 4 en la versión Reina Valera 1960. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, el pecado no es algo de lo que seamos culpables cuando nacemos. El pecado es una elección, es elegir la desobediencia de la voluntad de Dios, es desobedecer la ley de Dios. Elena White añade en el libro Fe y Obras, página 56. Ahora queremos entender qué es el pecado, qué es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición dada en las Escrituras. Hablemos de la propensión hacia el mal por un momento. ¿Qué son las propensiones al mal? Básicamente son inclinaciones al pecado que han sido fortalecidas por indulgencia pecaminosa. La propensión en sí no es pecaminosa hasta que cedemos a la propensión. Elena de White explica que Jesús tomó la naturaleza caída, pero no fue corrompido por el pecado, porque nunca permitió que el pecado se expresara. Nunca estuvo inclinado a pecar. En otras palabras, nunca hubo, por así decirlo, una concepción de pecado que finalmente lleva a cometer el pecado. Encontramos esta declaración muy interesante, manuscrito 57, 1890. Aquí está la prueba de Cristo.
Aquí la prueba de Cristo fue mucho mayor que la de Adán y Eva, ya que Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida, y no sería corrompida a menos que recibiera las palabras de Satán en vez de las palabras de Dios. Está claro. Una declaración absolutamente clara. Elena de White resalta repetidamente que Jesús tomó la naturaleza caída de Adán, pero esa naturaleza nunca se expresó en actos pecaminosos. La naturaleza humana pecaminosa siempre estuvo bajo el control del Espíritu Santo. Jesús nunca jugó con la tentación. Nunca se preguntó, ¿debería hacerlo o no? El mismo momento en que la tentación llegaba, el Espíritu Santo lo guiaba instantáneamente a rechazarlo. De esta forma, Jesús condenó al pecado en carne pecaminosa. Usando la analogía de la concepción mencionada por Santiago, cuando la tentación llegaba a Jesús, él nunca permitía que concibiera, por lo tanto nunca nacía el pecado. Una propensión es una tendencia o una inclinación a pecar. ¿Es pecaminosa la tendencia o inclinación? No. Si la propensión está bajo el control del Espíritu Santo, la propensión no es pecaminosa. Propensiones inherentes se vuelven propensiones malvadas solo después de ceder ante la tentación, y cuanto más cedemos, la propensión malvada se vuelve más fuerte. Ahora iré a la siguiente sección. ¿Qué tenía que decir Elena de White sobre el tipo de naturaleza que Jesús tomó para sí mismo cuando vino a esta tierra? Desafortunadamente no tenemos tiempo para leer todas estas declaraciones. Todas son poderosas. Por cierto, si están mirando podrán conseguir todas mis notas de las 3 presentaciones, así como las notas de muchos de los otros oradores, puede que todos. Así que comunícate con Secrets Unsealed. ¿Qué tipo de naturaleza, de acuerdo con el de White, tomó Jesús para sí mismo? Noten esto. Al tomar para sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ¿puedes discutir contra eso? ¿Fue antes de la caída? No. Al tomar para sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ahora noten esto, Cristo no participó en lo más mínimo de su pecado. Naturaleza pecaminosa pero sin pecar. Fue tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades, es el título de este libro. Y en todo fue tentado como lo somos nosotros. Aún así no conoció pecado. No deberíamos tener dudas con respecto a la perfecta e impecable naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué la naturaleza humana de Cristo era sin pecado? Era sin pecado porque Él no pecó. No era diferente de la naturaleza que recibimos. En otra declaración, Elena de White escribió, la gran obra de redención podía ser llevada a cabo solo por el Redentor tomando el lugar de Adán caído. Con los pecados del mundo sobre sí mismo, atravesaría el terreno donde Adán tropezó. Soportaría una prueba infinitamente más severa que la que Adán falló en superar. Noten estas declaraciones, el Adán caído, donde Adán tropezó, que Adán falló en superar. Él vencería en el lugar del hombre y conquistaría al tentador, que a través de su obediencia, su pureza de carácter e integridad firme, su justicia pueda ser imputada al hombre, que a través de su nombre el hombre pueda vencer al enemigo por su propia cuenta. Aquí hay otra que es muy conocida. Hubiera sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios el tomar la naturaleza del hombre, incluso cuando Adán era inocente en el Edén. Noten, si Jesús hubiese tomado la naturaleza de Adán antes de la caída, hubiese sido una humillación casi infinita. Ahora noten que hay un pero. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4000 años de pecado. Como todo hijo de Adán, aceptó los resultados de la obra de la gran ley de herencia. Lo que fueron estos resultados es mostrado en la historia de sus ancestros terrenales. Vino con tal herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y para darnos a nosotros el ejemplo de una vida sin pecado. Voy a omitir la siguiente cita que tengo y voy a la que le sigue. Adán fue tentado por el enemigo y cayó.
Ahora noten esto. No fue a morar en el pecado lo que causó que se diera, porque Dios lo había hecho puro y recto a su imagen. Él era tan impecable como los ángeles ante el trono. No había en él principios corruptos, ninguna tendencia hacia el mal. Hablando de Adán, ahora noten a Cristo. Pero cuando Cristo vino a hacer frente a las tentaciones de Satán, llevaba la semejanza de carne de pecado. ¡Wow! Aquí hay otra. En nuestra humanidad, Cristo debía redimir el fracaso de Adán, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, ninguno de los efectos del pecado estaba sobre él. Estaba en la fuerza de la virilidad perfecta, teniendo todo el vigor de la mente y cuerpo. Estaba rodeado de las glorias de Edén y estaba en comunión diaria con seres celestiales. No era así con Jesús cuando entró en el desierto para enfrentarse a Satanás. Por 4000 años, la raza había decaído en fuerza física, en poder mental y en valor moral. Y Cristo, esto es realmente asombroso, y Cristo tomó sobre sí las enfermedades de la humanidad degenerada. Solo así podía rescatar al hombre de las profundidades más bajas de su degradación. Déjenme leer algunos más. En Cristo se unieron lo divino y lo humano, el creador y la criatura. Noten esto. La naturaleza de Dios, de quien la ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús. ¿Cuál era la naturaleza que había en Jesús? La divina y qué más? La de Adán, el transgresor, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Aquí hay otra. Piensa en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y profanada por el pecado. Porque la naturaleza humana pecaminosa es degradada por el pecado, pero solo te conviertes en pecador cuando en verdad pecas. Ella continúa. Él tomó nuestras penas, soportando nuestra aflicción y vergüenza, soportó todas las tentaciones con lo que el hombre es acosado. Algunas personas dicen, Jesús fue tentado exteriormente, pero no interiormente. Noten esta declaración. Él sabe cuán fuerte son las inclinaciones del corazón natural, y Él ayudará en cada momento de tentación. Luego tenemos el comentario de Elena de White sobre la escalera que vino del cielo a la tierra. Cristo es la escalera que Jacob vio, la base posada en la tierra y la parte superior alcanzando las puertas del cielo, al mismo portal de la gloria. Ahora escuchen esto cuidadosamente. Si esa escalera hubiese fallado el alcanzar la tierra por un solo escalón, nos hubiésemos perdido. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Él tomó nuestra naturaleza, no la naturaleza de Adán, nuestra naturaleza, y venció, para que nosotros tomando su naturaleza podamos vencer, hecho en la semejanza de carne de pecado. Vivió Él una vida sin pecado, por lo que tenía carne pecaminosa, pero vivió una vida sin pecado. Ahora por su divinidad, Él se aferra al trono del cielo, mientras que por su humanidad nos alcanza a nosotros. Nos invita a obtener la gloria del carácter de Dios por la fe en Él. Por consiguiente, debemos ser perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora observemos el siguiente. Nos estamos quedando sin tiempo. Me dieron menos tiempo del que estoy acostumbrado, pero vayamos a por ello. El Hijo de Dios fue asaltado en cada paso por los poderes de la oscuridad. Luego de su bautismo, él fue impulsado por el Espíritu hacia el desierto y sufrió tentaciones por 40 días. Luego Elena de White habla sobre cartas que le han enviado. He estado recibiendo cartas afirmando que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza que el hombre, ya que si hubiese sido así, hubiese caído ante tentaciones similares. Ahora Elena de White explica, si no hubiese tenido la naturaleza del hombre, no puede ser nuestro ejemplo. Si no fue participante de nuestra naturaleza, no pudo haber sido tentado como lo fue el hombre. Si no fue posible para él rendirse a la tentación, no puede ser nuestro ayudador. Fue una realidad solemne que Cristo viniera a luchar las batallas como hombre en el nombre del hombre. Sus tentaciones y victorias nos dicen que la humanidad debe copiar al modelo. El hombre debe convertirse en participante de la naturaleza divina. Dejen que lea la última que tengo aquí en mis notas. ¡Qué amor! ¡Qué asombrosa condescendencia!
El Rey de Gloria propuso el humillarse a sí mismo a la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de los pasos de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y se comprometería a hacer frente al enemigo fuerte que triunfó sobre Adán. Él vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de la desgracia del fracaso y caída de Adán, de todos aquellos que creerían en él. ¿Podemos tener el mismo poder vencedor que Jesús tenía? Voy a leerles un par de declaraciones. El pecado podía ser resistido y vencido solo a través de la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad, quien vendría con energía no modificada, sino en la totalidad del poder divino. Es el Espíritu el que hace eficaz lo que ha sido forjado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón es hecho puro. A través del Espíritu, el creyente se convierte en participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer toda ¿qué? Para vencer toda tendencia hereditaria y cultivada hacia el mal. Wow. Voy a omitir el siguiente y voy a ir al que le sigue. La agencia del tentador no debe ser tenida como excusa para un acto malo. Satán se alegra cuando escucha a los profesos seguidores de Cristo inventar excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que llevan al pecado. No hay excusa para pecar. Un temperamento santo, una vida como la de Cristo, es accesible para cada hijo creyente y arrepentido de Dios. Ahora leeré una declaración final de Elena de White. Tiene 3 partes, pero es una sola declaración. Leamos la primera parte que tiene que ver con nosotros. Esto es del libro La Gran Controversia, página 623. La primera parte trata de nosotros. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo la expiación por nosotros, deberíamos buscar ser perfectos en Cristo. ¿Cuán perfectos? Ni siquiera por un pensamiento nuestro Salvador podía ser llevado a ceder ante el poder de la tentación. Él tenía una naturaleza pecaminosa, pero ni por un pensamiento Jesús cedería ante la tentación. Y ahora ella explica sobre nosotros. Satán encuentra en los corazones humanos algún punto en donde pueda apoyarse. Algún deseo pecaminoso es apreciado. Aquí es donde la tendencia pecaminosa es, ¿qué? Fortalecida, porque cedemos ante la tendencia. Así que nuevamente, Satán encuentra en los corazones humanos algún punto en donde pueda apoyarse, algún deseo pecaminoso es apreciado, por los cuales sus tentaciones afirman su poder. En otras palabras, el pecado es concebido, por así decirlo. Entonces, eso es sobre nosotros. Ahora notemos sobre Jesús. Segunda parte de la misma declaración. Pero Cristo declaró de sí mismo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás no podía encontrar nada en el Hijo de Dios que lo habilite para obtener la victoria. Él había guardado los mandamientos de su Padre y no había pecado en él que Satanás pudiese usar a su favor. Entonces dices, bueno, un caso somos nosotros y otro caso es Jesús. Permítame leer la última parte de la declaración. Es impresionante. Esta es la condición, lo que acabamos de describir sobre Jesús, ni por un pensamiento pecaminoso. Esta es la condición en la que se deben encontrar aquellos que resistirán el tiempo de angustia. La última generación será una generación con naturaleza pecaminosa, hasta que este cuerpo corruptible sea transformado en la venida de Jesús. Tendremos una naturaleza pecadora, totalmente bajo el control del Espíritu Santo, porque durante el tiempo de angustia no habrá un mediador o un intercesor por nuestros pecados. Que el Señor nos fortalezca, que oremos por el Espíritu para que nos dé victoria sobre el pecado.